Buenos días, bienvenidos otra vez a uno de nuestros webinarios. El día de hoy estaremos viendo lo que es el informe de tecnovigilancia eficaz. Tenemos a una ponente que es experta en regulación sanitaria, la licenciada María Elena González. Ella tiene mucha experiencia, más de 15 años de experiencia en la parte de desarrollo de registros sanitarios en farma y en dispositivos médicos. Entonces, queremos darle una fuerte bienvenida y espero que disfruten el tema. Como siempre, dentro de nuestra parte del desarrollo del webinario primero se da el tema y al final de la conferencia se dan cada una de las preguntas, las pueden ir escribiendo por chat y al final se las podemos hacer a nuestra ponente. Los dejo con ustedes. Muchas gracias por recibir nuestra invitación y compartirnos su conocimiento. Hola, muy buenos días. Pues gracias por la presentación. El día de hoy vamos a ver un tema significativo para lo que es el área de dispositivos médicos, es cómo se conforma el informe de tecnovigilancia. La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. Graham Bell. Siempre me gusta iniciar con una pequeña frase motivadora para iniciar cualquier plática y que entremos en confianza para que el desarrollo de la ponencia sea ligero y entendible. ¿Qué se conoce de los siglos pasados? El papiro es la primera descripción de instrumentos quirúrgicos allá en Egipto hacia el año 3000 a.C. Esta es una imagen de una prótesis, la más antigua que se tiene registros, donde se visualiza que desde los egipcios ya se implementaba el uso de dispositivos médicos sin siquiera tuviera esa denominación. A través del tiempo, algunos lugares del mundo han usado diversos materiales como suturas, ligaduras, que hoy conocemos como dispositivos médicos. Para iniciar nuestra plática siempre tenemos que centrarnos en un marco jurídico, es decir, tenemos que conocer la pirámide, la reglamentación, es decir, qué importancia tiene desde nuestra Constitución, la Ley General de Salud, los reglamentos y la norma. En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que todos los mexicanos tenemos un derecho a la salud. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos ese derecho a tener el acceso a recibir una atención médica de calidad. Siguiendo la pirámide, nos vamos a la Ley General de Salud. ¿Por qué nos vamos a la Ley General de Salud? El artículo 376, cuando lo reformaron, antes todos nuestros registros eran determinados, es decir, no tenían ninguna vigencia. Cuando se reforma el artículo 376, nos permite o nos invita a que cada 5 años nosotros prorroguemos nuestro registro sanitario. De la mano viene el artículo 190 bis 3 del Reglamento de Insumos para la Salud, donde nos dice qué necesitamos o cuál es la documentación que se requiere para prorrogar nuestro registro. De ahí que tenemos que ligarla a la norma 240 de la Secretaría de Salud, publicada en el 2012, que es la de tecnovigilancia. El reglamento de COFEPRIS fue publicado el 13 de abril de 2004 y tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS. Esto como un órgano desconcentrado en la Secretaría Autónoma de manera técnica, administrativa y operativa, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones de material en regulación en el fomento sanitario en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. La norma oficial mexicana, la 240, que es la instalación y operación de tecnovigilancia, fue publicada el 30 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, y este es el máximo documento normativo de la tecnovigilancia. Siendo una norma de observación,
¿Qué quiere decir eso? Que es obligatoria para todos, para las instituciones, para los profesionales, para el titular del registro sanitario, para los que distribuyen, para los establecimientos que se dedican a la venta y suministro de insumos, unidades de investigación y los usuarios de los dispositivos médicos. A eso se refiere cuando una norma es de observación obligatoria. De acuerdo al numeral 6.1 de la norma 240, existen dos guías administrativas, las cuales nosotros debemos de consultar. Una, para dar de alta o baja a nuestra unidad de tecnovigilancia, requisito necesario para poder presentar el informe de tecnovigilancia. ¿Qué es el informe de tecnovigilancia? Solamente para efectos de prórroga de registro sanitario, los titulares del registro sanitario o sus representantes legales en México deben realizarlo de manera quinquenal el informe de tecnovigilancia, con sus siglas ITD, y este se somete a la Dirección Ejecutiva de la Farmacopea y Farmacovigilancia. ¿Pero qué es el informe? El informe es un documento que genera el titular del registro sanitario, sus representantes legales, donde requiere o recaba toda la información de seguridad del dispositivo médico consolidada en un periodo de tiempo determinado. Como lo habíamos mencionado cuando vimos la pirámide, en el artículo 190 bis 3 dice que para obtener la prórroga por primera vez de nuestro registro sanitario de un equipo médico, prótesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos, material quirúrgico, productos higiénicos y otros dispositivos que sean de fabricación nacional, se deben de presentar lo siguiente: el comprobante de pago de derechos, de acuerdo a lo actual o a lo publicado en la página de COFEPRIS, la copia simple del registro sanitario del cual nosotros queremos solicitar su prórroga y sus modificaciones al mismo registro. Y en el punto 4 nos señala que debemos integrar el informe de tecnovigilancia por producto en términos de la normatividad aplicable. Los titulares del registro sanitario de los dispositivos médicos o sus representantes legales en México deben de contar con la unidad de tecnovigilancia y un responsable de la misma. Esto deben de presentar su aviso al Centro Nacional de Farmacovigilancia y recibir una respuesta previa a integrar el informe de tecnovigilancia. ¿Qué debemos de considerar antes de integrar nuestro informe de tecnovigilancia? Como propuesta, pues tenemos que tener detectado aquellos productos o dispositivos médicos susceptibles a ser prorrogados, es decir, que son de interés comercial por parte de la compañía, y nosotros hacemos un calendario en donde nosotros ya detectamos qué productos van a ser renovados. ¿Qué consideraciones debemos de tener? En primer lugar, lo que menciona el artículo 376 de la Ley General de Salud, es decir, 150 días antes de que llegue el vencimiento publicado en el mismo registro sanitario, este debe ya ser ingresado al portal de COFEPRIS para que este se considere como interés para ser prorrogado. Pero ¿qué nos pide el 190 bis? Nos pide que tenemos que tener un informe de tecnovigilancia, el cual la consideración es 3 meses antes de solicitar la renovación del registro, es decir, los 150 días más los 3 meses, nos da un total de 90 días. ¿Para qué? Para que este sea revisado y sea evaluado por parte de nuestra unidad previo a que ingrese nuestro trámite de prórroga. Quiere decir que cuando nosotros integremos o ya solicitemos la prórroga, ya deberíamos de contar con este documento por parte de la autoridad previamente evaluado. ¿Qué contiene el informe de tecnovigilancia? Pues debe de contener la información recopilada en los últimos 5 años en el que éste se ha comercializado en territorio nacional.
La única excepción es para cuando vamos a prorrogar la primera vez nuestro registro sanitario. ¿Qué quiere decir? Que como mínimo tenemos que tener un informe de tecnovigilancia de 4 años. Este informe será dirigido mediante un escrito libre, anexando toda la información que nos pide la guía a la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia, y se recibe a través de las ventanillas del SIS. ¿Qué contiene el informe de tecnovigilancia? En primer lugar, contiene una portada. ¿Qué tiene la portada? En la portada, pues nuestro asunto debe de ser el informe de tecnovigilancia. Los datos del dispositivo médico, como es la denominación distintiva, la denominación genérica, el número de registro sanitario del cual queremos prorrogar y la fecha de vencimiento del registro sanitario, además de los datos del titular, como la razón social, el domicilio, el número telefónico y, muy importante, quién es el responsable de la unidad de tecnovigilancia, colocando su nombre, un correo donde se pueda localizar y un número telefónico. La fecha en la que estamos elaborando ese informe con el día, mes y año, eso va a quedar todo en la portada. En la misma guía nos nombra una monografía. ¿Qué es la monografía? Se vuelven a repetir algunos datos como es la denominación distintiva, la genérica. Ahí vamos a ser más específicos porque vamos a decir, de acuerdo a la Ley General de Salud, en su artículo 272, de qué dispositivo estamos hablando, si es un clase 1, clase 2, es de bajo riesgo, clase 3. Más aparte, tenemos que dar la clasificación de acuerdo al artículo 83 del Reglamento de Insumos para la Salud. ¿Qué quiere decir eso? Si es un equipo médico, un agente de diagnóstico, un producto higiénico. Es decir, tenemos que dar con claridad a la autoridad la monografía, es decir, la descripción total de lo que queremos someter. Aunado a eso, tenemos que llenar una ficha de seguridad de México. Esta ficha contiene un resumen de todos los datos que vienen tanto de la portada como de la monografía, qué pacientes fueron expuestos a ese dispositivo en el periodo en el cual nosotros lo comercializamos. Y además tenemos que acompañarlo de los anexos. ¿Qué son los anexos? Los anexos, pues, es la documentación legal que va a acompañar al informe de tecnovigilancia, como es el oficio donde se nos reconoce como unidad de tecnovigilancia, quién es el responsable de la unidad de tecnovigilancia, mi copia simple del registro sanitario, y si este va ligado a alguna modificación, también es necesario colocarlo. También tenemos que describir cuántos pacientes fueron expuestos en el periodo en el que estamos reportando, porque posiblemente en el periodo de los 5 años yo obtuve mi registro, pero hasta 2 años después yo inicié el proceso de comercialización. Quiere decir que en los 2 primeros años no hubo comercialización, pero a partir del tercero, cuarto y quinto sí tuve comercialización. Quiere decir que dependiendo de las piezas comercializadas, van a ser mis pacientes expuestos. Hay una sola excepción. Existe la posibilidad que en ese periodo de 5 años no hubo comercialización o distribución de mi dispositivo médico en el territorio nacional. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Ese caso es hacer un escrito libre explicándole a la autoridad el por qué no se ha comercializado mi dispositivo médico y se anexa cuando yo someta la prórroga. ¿Cuáles son los requisitos? Uno de los requisitos, pues, es el elaborar el escrito libre dirigido al Centro Nacional de Farmacovigilancia, y los anexos se recomienda que vayan en un dispositivo electrónico como un CD o una USB, previamente identificados en cada uno de sus carpetas. Además de esto,
también se solicita que vaya foliado el informe. El ir foliado te da una garantía de que cuando la autoridad te hace alguna observación, tú ya sepas en qué página viene esa observación y le demuestres a la autoridad que sí lo sometiste o realmente tienes que subsanar ese punto. En el caso de someter el informe sin dispositivo electrónico, este se puede presentar sin ningún problema en hojas impresas. Se recomienda que vayan foliadas y que vayan de acuerdo a los trámites que en su momento COFEPRIS nos ha hecho la recomendación para poder detectar con facilidad al momento de que ingrese a la ventanilla. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la no aceptación del informe de tecnovigilancia? Una, que no cuente con una unidad de tecnovigilancia. Si recuerdan, en las diapositivas anteriores se mencionaba que para poder tener el informe yo ya debo de contar con mi unidad de tecnovigilancia y mi responsable de la misma. Que no esté actualizada la unidad de tecnovigilancia. ¿Qué quiere decir? Pues que el responsable de la unidad de tecnovigilancia ya no está dentro de la organización, no se dio la baja correspondiente, no hay quien te firme, etcétera, etcétera. Y ese puede también ser un motivo de rechazo. El tercero, pues va ligado, no va firmado por el responsable de la unidad de tecnovigilancia, no concuerda con la documentación antes enviada y también puede ser un motivo de que sea regresado. Otro es que el periodo reportado no corresponde al informe de tecnovigilancia. ¿Qué quiere decir? Pues sí, ya venció mi registro, no se comercializó en el primer año. Es decir, las fechas no concuerdan con lo que nosotros estamos integrando. Y que la información pues no sea congruente. ¿Qué quiere? Uno de esos pues puede ser los pacientes expuestos. Yo puedo decir que en mi periodo de tal a tal año, se comercializaron tantas piezas, pero al momento de hacer mi resumen, que es en la ficha técnica de seguridad, no corresponde mis pacientes expuestos o alguna de la información que tenga otro registro sanitario, que la descripción no corresponda y no hay una trazabilidad en la documentación que nosotros integramos dentro del informe. O bien se nos olvidó, se nos pasó integrar los anexos o la ficha de seguridad en México. De mi parte, pues es todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchas gracias por esta información. Las preguntas como quedamos se van a hacer por vía chat. ¿Quién tiene algún tipo de pregunta, alguna duda que nos pudieran compartir? Creo que ahorita están haciendo preguntas. Dice Gabriel Montijo, ¿el reporte de las incidencias se hace directamente con el comercializador? El reporte de incidencias, recordemos que un incidente es cualquier anomalía que se presenta en el dispositivo médico, ya sea en funcionamiento o en alguna de las causas a veces imputables al mismo. Este incidente debe de ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir? Tanto quien lo distribuye como el que lo fabrica y lo comercializa deben de hacer el reporte, hacer un análisis de riesgo y verificar que realmente cuál fue la causa raíz que provocó ese incidente adverso al dispositivo médico o un incidente imprevisto. ¿Cuáles son los incidentes que normalmente se presentan? Los incidentes de los dispositivos médicos, tal como lo dice su definición, pueden ser por una causa mecánica del dispositivo médico,
En el caso de los formulados, que la fórmula no sea capaz de detectar en el caso de un antígeno, o que esta misma cause un daño o indirecto al que usa el dispositivo médico. También por eso se hace un análisis, una responsabilidad compartida, porque a veces hay errores de uso, hay errores de indicación, y por lo tanto el dispositivo, una vez que se utiliza, pudiera pasar que no sean claras las indicaciones de uso, el paciente no lo use de la manera correcta y son incidentes que se tienen que evaluar. Al final de cuentas, es algo similar a lo que pasa en el área de farmacovigilancia con un reporte periódico adverso o una reacción adversa al medicamento. Todo se debe de hacer una evaluación previa, se detecta la causa raíz y si se determina sí o no el dispositivo médico, cuál fue la causa de que se presente ese incidente. Correcto. Carmen Candelaria nos pregunta, ¿el periodo cómo se calcula, sobre todo en los casos que es 4 años? ¿El periodo cómo se calcula? Tú en tu registro sanitario tienes una fecha de vigencia, ¿sí? Tú previamente a esos 150 días antes, tú ya debes de estar preparando tu información para someter a la prórroga. Y 3 meses antes, es decir, 240 días antes de que vaya a vencer tu registro, tú ya debes de presentar tu informe de tecnovigilancia. Ahí vas a calcular, la única excepción que dicen es cuando es la primera prórroga, pues obviamente no has llegado a los 5 años, por eso se te permite que sean 4 años. A partir de que tú lo inicias la comercialización, empiezas a contar de año en año. Si iniciaste en el 2017, al 2018 es un año, debes de considerar el mes. Marzo 2017, marzo 2018, marzo 2019, marzo 2020, marzo 2021. En ese periodo, cada pieza debes de hacer cuántos pacientes expuestos estuvieron en contacto con tu dispositivo médico por año. ¿Qué quiere decir? Que en el 2017 tú vendiste 50 piezas. Ah, pues son 50 pacientes a los que tú estuviste expuesto. Y lo reportas en tu ficha de seguridad técnica que te pide la misma guía. Esa información normalmente te la pasa el área comercial, el área en la que en tu empresa lo tenga destinado. Ellos anualmente tienen el reporte de lo que tú comercializas. Entonces, tú ahí vas a visualizar si se cumplen los 4 años para poder realizar tu informe de tecnovigilancia. Pero la fecha de partida es la fecha en la que se te otorga tu registro sanitario hasta antes de la fecha de vencimiento. Tú sumas la fecha en la que se te otorga el registro más los 240 días. Ese es en el periodo en el que tú ya debes de estar presentando tu reporte de tecnovigilancia. No sé si te quedó clara la respuesta. Ok, ahorita vemos si les quedó claro. Dice, una duda, ¿los cambios constantes con respecto a COFEPRIS, en su opinión, ha generado una mejora o un deterioro en su funcionamiento? Respecto al área de tecnovigilancia, los cambios no han sido tan significativos como en el área de medicamentos. Si en el área de, por ejemplo, en tu guía administrativa para integrar el informe de tecnovigilancia, no te pide como un respaldo bibliográfico de qué está pasando en el mundo con tu dispositivo, sino que tú usaste tu dispositivo, tú tienes tu unidad de tecnovigilancia, tú tienes la manera de captar cualquier incidente para poder reportar a la autoridad qué está pasando con tu dispositivo y saber cuáles las acciones a considerar de manera posterior.
En estos cambios constantes que ha tenido COFEPRIS, presentó un plan de trabajo para el 2024, en los cuales está la norma de etiquetado, la 137, que es una norma muy vieja desde el 2008 y comparada con la del 2012, que es el etiquetado de medicamentos, no te obliga a tener una leyenda de que cualquier incidente adverso, los reportes al correo de Tecnovigilancia de COFEPRIS. No existe ese link, esa comunicación directa de que cuando un paciente adquiere un dispositivo médico, si tiene un incidente, sería más fácil reportarlo si viene esa información previa ya en tu etiqueta. Desafortunadamente, tu norma de etiquetado, por ser ya vieja, prácticamente obsoleta, sí está dentro de los planes de COFEPRIS hacer ese análisis y a lo mejor homologarla con la norma de etiquetado de medicamentos, que le ayuda más al paciente a, si tiene algún incidente, reportarlo ya de manera directa con el distribuidor o con el fabricante directo del dispositivo, y la comunicación y la estadística va a ser ya muy similar a lo que se hace ahorita en el área de medicamentos. Nos pregunta también que cómo se conforma la unidad de tecnovigilancia. ¿Cómo se conforma la unidad de tecnovigilancia? Bueno, en primer lugar, pues tienes que tener un responsable de la unidad de tecnovigilancia, que él es el que va a dar la cara ante cualquier incidente adverso cuando éste se presentara desafortunadamente en alguno de los dispositivos médicos. Existe la guía administrativa para dar de alta la unidad de tecnovigilancia y los requisitos que debes de cumplir. ¿Cuáles son los profesionistas que pueden ser los representantes de la unidad de tecnovigilancia? El representante legal, que también juega un papel importante dentro de la unidad de tecnovigilancia. Y la COFEPRIS te entrega un oficio en donde nada más va a reconocer a quién es el responsable de tecnovigilancia, pero por lo general van involucrados el área de comercialización, el área de planeación, el área de calidad, el área de regulatorios. ¿Por qué? Porque cada uno desde su cancha tiene información para aportar cuando haces tú o integras el informe de tecnovigilancia. Correcto. Hay otra pregunta, dice, ¿en qué momento se debe enviar el escrito de no comercialización? Si en el periodo, si ya pasaron, ya vas a prorrogar tu registro, en ese periodo no lo has comercializado, va a ser el mismo proceso. Tienes que considerar los 150 días más los 3 meses previos y mandas tu escrito de no comercialización. ¿Para qué? Para cuando COFEPRIS te emita el oficio, te entrega un oficio con esa leyenda, que el producto no sea comercializado. Por lo tanto, pues no tienes pacientes expuestos. La ficha de seguridad prácticamente es todos los rubros o lo que te pides agregarle no aplica, pero el soporte lo tiene ese oficio de que tú ya manifestaste, no sé, por cambios de administración, no se le ha dado mm, ¿cómo le llaman? Como la difusión para que este dispositivo sea conocido por el público. Existen varias causas por las cuales no has comercializado tu dispositivo médico, pero sí lo tienes que notificar ante la autoridad. Aquí en tu guía no te señala, como en el caso de farmacovigilancia, que sí te daba, que ahorita es trianual, que sí te dice que primero a los 6 meses, luego al año, luego a los 3 años. Aquí en la guía no te menciona esa periodicidad en la que tú tienes que estar reportando cómo se va comportando tu dispositivo médico. Por eso, en interpretación, pues 240 días naturales previo a que se te vaya a vencer tu registro, tú tienes que manifestar que no has comercializado tu producto para que COFEPRIS, al momento de otorgarte el oficio, indique ese rubro, no se ha comercializado, y cuando haces tu registro de prórroga en la plataforma, ese es el documento que vas a ingresar en el lugar del informe de tecnovigilancia.
Elena, ¿esto no sería un poco incongruente en el momento de someter la prórroga? Perdón, o fuera alguna causal para que COFEPRIS te negara una prórroga de registro sanitario. No, porque si se fijaron en la diapositiva, lo que integra el informe de tecnovigilancia es la portada, la monografía, la ficha técnica y los anexos. Y existe esa excepción de que si tú no has comercializado tu dispositivo médico, se lo tienes que notificar a la autoridad. Le digo, los motivos pueden ser diferentes, ese cambio de organización, no difusión del dispositivo, ah, cosas inherentes, imputables a la comercialización del dispositivo, pero siempre debe de existir el compromiso por parte de la empresa de que a partir de la siguiente prórroga, pues su compromiso es precisamente comercializar el producto para obtener los beneficios del mismo. Eso mediante una carta aclaratoria, supongo. Es una carta aclaratoria donde usted le indica los motivos de por cuál no se ha comercializado el dispositivo médico en el periodo desde que se obtuvo el registro sanitario hasta la solicitud de la primera prórroga. Correcto. Nos dice Julieta Ruiz, ¿se debe presentar algún documento legal junto con el informe de tecnovigilancia? Dentro de los anexos, como normalmente quien firma es el de la unidad de tecnovigilancia, pues va acompañado del oficio en copia simple del que te entrega COFEPRIS. Por lo general, también nosotros anexamos una copia simple del acta constitutiva, donde aparece el representante legal, porque, como lo comento, o sea, el representante legal con el representante de la unidad de tecnovigilancia deben de ir a la par. El representante legal, como está dentro del área o de un instrumento jurídico el cual le da validez ante COFEPRIS, este va ligado con el aviso de funcionamiento, ahí le das toda la trazabilidad a la documentación presentada. Hay documentación que no te pide de manera expresa en tu guía, sino que tú ya por experiencia y sabes que te va a servir de respaldo, es entregar siempre una copia simple del acta constitutiva que va trazable con el aviso de funcionamiento, porque ahí menciona tanto al responsable de la unidad de farmacovigilancia, que es el responsable sanitario por lo general, y el representante legal, quien es quien firma los documentos. Entonces, tú ahí le demuestras a la autoridad que tu documentación va al orden y al día, con las personas que ahí aparecen como autorizadas. Correcto. Nos dice Mariola Vázquez, ¿quiénes deben de conformar el equipo de tecnovigilancia? El equipo de tecnovigilancia debe ser un equipo multidisciplinario. Aparte del responsable sanitario, el representante legal es el área de regulatorios, el área comercial, el área de planeación o quien tu directiva, dependiendo de la empresa, porque cada empresa es diferente, indique que deben de estar involucrados. El área de ventas es muy importante porque por lo general a través de ellos se captan la información de los incidentes. ¿Por qué? Porque ellos están muy en contacto con el cliente o quien hace uso del dispositivo y son quien te da la información para hacer una tecnovigilancia activa y no pasiva, no esperar a que nos llegue del cielo que mi dispositivo tiene algún tipo de incidente y no hay una investigación como tal. Correcto. Creo que ya son todas las preguntas. Te vuelvo a agradecer mucho, Elena, por todos tus conocimientos. Eres una persona muy, muy preparada y con mucha experiencia en estos temas. Gracias por otorgarnos tu tiempo. Les recuerdo que estaremos en Medical Expo para el día 20, 21 y 22 de marzo en Expo Guadalajara. Nos pueden visitar en nuestro stand. Estaremos también dando los siguientes webinarios cada jueves a las 10 de la mañana por nuestra plataforma. Estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, que es Facebook, LinkedIn, perdón, LinkedIn y nuestro canal de YouTube, todos y cada uno de los nuestros webinarios y las capacitaciones que damos. Eh,
los esperamos de nueva cuenta en Medical Expo. Espero que les haya gustado mucho el tema. De nueva cuenta, Elena, no sé si quieras llegar a alguna conclusión, eh, algún mensaje que nos quieras dar ya por último. No, pues agradecerle su participación, sus preguntas que siempre son enriquecedoras y que le ayudan a uno a visualizar hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos y dedicación al momento de dar este tipo de pláticas. Correcto. Este webinario ya quedó grabado. Gracias, Elena. Y lo podrán ver en los siguientes 3 días en nuestras plataformas, redes sociales y la página que es www.anaps.org. Que tengan un excelente día. Gracias por visitarnos.